Hola, espero se encuentre muy bien. Al habla su profesor Víctor Esteller. En esta oportunidad les traigo una cápsula de conocimiento referente al manejo de archivos de datos. En particular, este problema trata sobre un administrador de condominio de un edificio con M apartamentos. Fíjense que aquí nos están dando el primer dato, que sería la cantidad de apartamentos. Luego nos dicen que los datos vienen en un archivo con nombre condominio.txt. Ese archivo, bueno, si no lo tenemos, tenemos que crearlo con un bloc de notas. A su vez nos dan los datos de cada apartamento, que sería el número del apartamento, nombre del dueño, meses adeudados y el monto adeudado en total. Visto esto, nos vamos a un bloc de notas, ¿ok? Y creamos el archivo. En la primera línea el número de apartamentos y luego los datos de cada uno de ellos: número de apartamento, propietario, meses adeudados y el monto total adeudado. Recordando que al final del archivo tenemos que ubicarnos al lado del último registro, porque si nos colocamos aquí abajo nos va a dar error. Una vez que tenemos el archivo listo, pues lo cerramos y lo guardamos dentro de la carpeta donde vamos a crear nuestro archivo de solución. En este caso tenemos el archivo condominio.txt y el archivo de solución. Una vez que lo abrimos, pues vamos a estar aquí en el editor de Python, que en este caso es el Tony, y empezamos abriendo el archivo de lectura, que en este caso nos dice que es condominio.txt. El modo de apertura de ese archivo va a ser modo lectura, modo read, modo R, ¿okay? De acuerdo a la sintaxis. Se abre y se le asigna a la variable arch. Esa variable arch va a estar apuntando a esa primera línea contentiva del archivo condominio.txt, y con esta variable es que nos vamos a mover dentro de ese archivo de datos. Declaramos las variables que vamos a manipular y leemos la primera línea dentro de ese archivo de datos. Porque hay que leer esta línea antes del ciclo, porque nos va a decir la cantidad de apartamentos que tenemos. Si volvemos a ver el archivo de entrada, tenemos en la primera línea esa cantidad de apartamentos. Fíjense que es un dato externo, y luego por cada apartamento, que serían los datos internos, vamos a tener cada uno de los registros de los apartamentos. Entonces leemos esa variable externa, por llamarlo así, fuera del ciclo, y dentro del ciclo los datos de cada apartamento. Entonces dentro del ciclo vamos a tener un ciclo for, ¿okay? Con un índice que va a ir desde 0 hasta la cantidad de apartamentos. Por cada apartamento, ¿verdad? Bueno, una vez que entramos en el ciclo repetitivo, leemos la siguiente línea, que sería el primer apartamento, y esta línea, ¿verdad?, la convertimos en una lista separada con coma y la guardamos dentro de datos. Entonces con la lista datos podemos extraer cada uno de los campos respectivos. El primero, que es para apartamento, nombre del dueño, meses adeudados y el monto adeudado. Como estos dos son numéricos, pues se hace la conversión respectiva. Una vez que hemos leído los datos de entrada, bien, entonces procedemos a dar respuesta a las interrogantes. En este caso nos están dando tres. Nos están pidiendo tres interrogantes que vamos a imprimir por pantalla de acuerdo al enunciado. La primera, porcentaje de apartamentos que tienen 3 o más meses adeudados. Entonces, si nos vamos al Tony, fíjense que aquí vamos a verificar los meses adeudados. Si es mayor o igual a 3, entonces vamos a contar cuántos están cumpliendo esa condición. Esto se calcula dentro del ciclo, ¿okay? Cuántos apartamentos están cumpliendo la condición de tener más de 3 meses adeudados. Y una vez que salimos del ciclo, pues se hace el cálculo respectivo. El porcentaje va a ser igual a ese contador entre la cantidad total de apartamentos que se leyó por archivo al iniciar, ¿verdad?, que es cantidad de apartamentos, por 100. Esto nos va a dar el porcentaje. Como la impresión nos la están pidiendo por pantalla, usamos un print, ¿okay? Y mandamos el mensaje respectivo con la variable respectiva.
Luego vendría la interrogante número 2, que sería el nombre del dueño de apartamento que tiene el menor monto adeudado, sin considerar los que no tienen deuda. Entonces es cuestión de buscar un menor. Entonces para esto inicializamos un valor bien grande, menor monto adeudado, ¿ok? De tal manera que la primera persona que procesemos, el primer apartamento, se convierta en el apartamento con el menor monto. Entonces aquí comparamos si el monto adeudado de ese apartamento es menor al menor monto adeudado y el monto adeudado es distinto de cero, o sea que tenga deuda, entonces almacenamos el nombre y ese monto respectivo del apartamento. Eso se calcula dentro del ciclo y al salir del ciclo se imprime el valor de esa variable con los resultados respectivos. El nombre del dueño con menor monto adeudado es, y aquí colocamos el nombre de ese dueño. Allí tendríamos listas las dos primeras interrogantes. Verificamos la tercera, que es un mensaje que indique si hay algún apartamento sin deuda. Entonces verificamos acá. Si al menos un monto adeudado es igual a 0, entonces confirmación de apartamento sin deuda lo colocamos en verdadero y al final imprimimos. Si confirmación de apartamento sin deuda es igual a verdadero, imprimimos por pantalla hay apartamentos que no están endeudados. En caso contrario, el mensaje invertido. O sea que todos los apartamentos registrados están morosos o endeudados. Como tal, la interrogante dice mensaje que indique si hay algún apartamento sin deuda. O sea, basta con que haya uno para mandar un mensaje. En este caso, bueno, si al menos uno de los montos es igual a 0, entonces hay apartamentos que no están endeudados, es decir, que no tienen deuda. Al final se deben cerrar los archivos, ¿ok? Se coloca el nombre del archivo que se referenció, .close, para que lo cierre. Y de esa manera garantizamos la confiabilidad de nuestro programa y que todos los resultados nos den de forma correcta. Al ejecutar esto, pues se imprime que el porcentaje de apartamentos con 3 o más meses adeudados es del 50%. Fíjense que el archivo de entrada, efectivamente, aquí tenemos porcentaje de apartamentos con 3 o más meses adeudados, tenemos 2, ¿verdad? De 4 a 2 sería el 50%. El nombre del dueño con el menor monto adeudado es María. Fíjense que aquí tenemos María que debe 600 y esto 2200, o sea que la menor es María. Y hay apartamentos que no están endeudados. Por ejemplo, aquí Vic no debe nada, o sea, está solvente. Y de esta manera pues hemos dado respuesta a este problema. Es importante el manejo de archivos, ¿ok? Verificar si tenemos datos externos, los cuales deben leerse antes del ciclo. Y si hay datos internos, pues se leen dentro del ciclo. En este caso, como nos están dando el número de elementos internos, se lee fuera, ¿okay? Se lee el archivo, la línea dentro de ese archivo y se guarda en línea. En este caso es un solo valor, se guarda dentro de esa línea. Pueden ser varios, en este caso hay uno solo. Y luego por cada apartamento, ciclo que vamos a controlar con cantidad de apartamentos, se procesa las líneas respectivas, ¿ok? Se convierte a una lista esa línea separada con coma y eliminando cualquier espacio en blanco o salto de línea con el strip. Leemos cada uno de los campos respectivos dentro de esa línea, ¿ok? Y se guarda en la variable respectiva para luego procesar las interrogantes y la impresión de resultados. Recuerden que pueden probarlo detenidamente, paso a paso, observando los valores que va tomando cada variable, ¿okay? Y de esa manera pues verificar que todo esté dando correctamente. Entonces bueno, aquí teníamos el enunciado, ¿ok? Una vez que uno lee bien el enunciado, procede a diseñar el archivo de entrada.
Una vez que se tiene listo el archivo de entrada, pues vamos al editor, en este caso Tony de Python, hacemos el código, todo esto almacenado dentro de una misma carpeta, ¿ok? Si piden archivo de salida, pues se crearán por acá. Si es por pantalla, se imprimen dentro del código, se da respuesta a las interrogantes, o sea, verificando la lectura del archivo que esté correcto. Es inconveniente que cuando ustedes vayan a resolver un problema que hagan breakpoint, ¿ok? Al momento de la lectura de los datos del archivo, para así verificar que están leyendo correctamente. En este caso, fíjense que vamos a verificar la primera línea. Aquí tenemos datos, ok, salen los valores correctos. Fíjense que tenemos una lista separadas con coma cada uno de los valores. Bien, fíjense que al final del último valor nos sale el salto de línea porque se eliminó con el strip. Si lo detenemos y le quitamos el strip, pues al probarlo, okay, aquí estamos, fíjense que sale el salto de línea dentro de la lista de datos de primer registro. Por lo tanto, es conveniente utilizar el strip antes del split para eliminar, como dijimos, los espacios en blanco y los saltos de línea indeseados. Así, de esta manera, fíjense que aquí dentro de datos tenemos cada uno de los campos, ¿verdad?, con sus valores correctos, sin salto de línea ni espacios en blanco. Detenemos esto, verificamos y bueno, aquí tenemos los resultados correctos. Espero que este ejercicio les sea de provecho. La clave de todo está en la práctica, en enfocarse muy bien y hacer los ejercicios con tiempo. De esa manera van a tener éxito y se van a convertir en unos excelentes programadores y en unos excelentes profesionales que dominan una lógica de programación para la resolución de problemas. Cuídense mucho y manos a la obra, ¿ok? Saludos.